Amados hermanos y hermanas del mundo entero, que Dios los bendiga. Los saludo con la paz del Señor y también los puedo saludar de la manera que el apóstol Pablo lo hacía comúnmente a las iglesias. Que la paz de Dios nuestro Padre, la gracia del Señor Jesucristo nuestro Salvador y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Este video lo he dado en llamar los 144.000. Es un pasaje de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el Apocalipsis, del cual podemos aprender muchísimas cosas. Las religiones típicas, por lo general, nos enseñan que estos 144.000 se encuentran ubicados al principio de la gran tribulación. El Señor me ha revelado a mí, no solamente a mí, pero no habiendo estudiado antes ningún otro artículo, ni ninguna otra referencia, ni sabiendo nada acerca de ninguna doctrina. Y meditando sobre este pasaje en oración y ayuno, me he dado cuenta cuánta falsedad nos suelen enseñar las religiones tradicionales, no solo en este tema, sino también en muchísimos otros temas. Hay muchos que se escudan diciendo que su organización o que su religión o sus enseñanzas reúnen un carácter histórico. Sin embargo, por más históricas que sean las iglesias, esta es la trampa en la que nos envuelve Satanás. Porque la iglesia más antigua, la organización más antigua, es la católica, apostólica y romana. Y más fraude que eso es casi imposible. Y todos los derivados, por más que hayan venido de separaciones, de divisiones, de contiendas y peleas con la iglesia católica, han tomado muchos dogmas, muchas enseñanzas y han agregado otras, las cuales no son otra cosa que huecas sutilezas y filosofías de hombres. Dice la Escritura que muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y estos son doctrinas de demonios. Dice allí que prohibirán casarse, que prohibirán abstenerse de alimentos que Dios creó, los cuales mediante la palabra de Dios y la oración son santificados. Y se han escrito infinidad de libros acerca del Apocalipsis. Inclusive mucha gente en determinado momento, en aquella época que apareció en el 1810 el cometa Halley, se suicidó porque pensaba que venían los juicios de Dios a la tierra y ellos habían aprendido doctrinas que habían sido enseñadas por la iglesia. Aunque a lo mejor no eran creyentes, cuando vieron el cometa en el cielo, pensaron es el final y se viene el juicio de Dios. Y muchos creyentes pensaron que venía Cristo en situaciones como esas, y nada aconteció. Y adaptaron y readaptaron doctrinas y doctrinas y cosas raras y extrañas. ¿Y sabe cuál es el problema de una denominación, de una organización? Es que una vez establecido el credo, nadie se anima a tocar lo que está raro. Yo no concuerdo para nada con Juan Calvino, pero quiero decirle que cuando él escribió su libro y la institución de la religión cristiana y proponía sus dogmas, él rompió con el papado cuando dijo que deberíamos desconocer la autoridad de un hombre como palabra infalible en la interpretación de las Escrituras. Porque no hay hombre, por más inteligente que sea, no hay hombre por más sapiencia y estudio que tenga, que puede
interpretar infaliblemente las Sagradas Escrituras. Entonces el propio Calvino había dicho que la doctrina que él estaba realizando debía ser modificada, reinterpretada según la luz que Dios daba por medio del Espíritu Santo en futuros concilios de la Iglesia. Y ahí hubo muchas separaciones del calvinismo. Muchos se mantuvieron firmes en una base y condenaron por herejes y apóstatas a todos los que querían aportar alguna novedad en cuanto al entendimiento de la palabra del Señor. Ninguna de las religiones ni teologías puede comprender con exactitud lo que hay en este libro extraordinario, porque si así fuera sería un libro humano. Dice la palabra del Señor con absoluta claridad: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos son más altos que vuestros caminos. Yo sé que voy a tener serios inconvenientes y muchos me van a criticar de hereje, me van a injuriar, me van a calumniar como hacen casi siempre, cosa que a mí no me importa nada. A mí me interesa la verdad de las Sagradas Escrituras. Y por eso vamos a exponer lo que la Biblia dice y no lo que el hombre piensa. Fíjense que cuando nos enseñan a nosotros el Apocalipsis, nos hablan del anticristo e inferimos que el Apocalipsis habla del anticristo. Pero esta palabra no existe en ningún versículo de este libro también llamado de la Revelación. ¿Saben una cosa? Dice en 1 Juan: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Siempre escuchamos la frase en la iglesia: son los últimos tiempos. Y el propio Juan dijo: estamos en el último tiempo. También dijo que muchos anticristos han salido, y eso es verdad a lo largo de la historia de la humanidad. Cuántos genocidas, asesinos, perseguidor del pueblo santo Israel y perseguidores de la iglesia ha habido. Hitler asesinó millones de judíos y hoy en día el ISIS asesina a miles de cristianos allí en Medio Oriente. Todo genocida es un anticristo. Todo lo que se oponga a Israel, a la iglesia y a la Santa Biblia es un anticristo. Como yo digo, también hay anticristitos, aquellos que se burlan cuando les predicamos la palabra de Dios, aquellos que nos tienen en poco, que se oponen, pero no saben lamentablemente que van en un camino de perdición. Para poder entender el Apocalipsis hay que saber historia romana, hay que saber historia de Israel, hay que saber historia del cristianismo y de todos los pueblos que hayan tenido algún tipo de intervención o relación con estas cosas. Hay que saber historia de la Iglesia Católica Romana. No todos los hechos de la historia están registrados, muchos se han perdido a través del tiempo, no se han descubierto o quizás nunca se sabrán. Pero el Apocalipsis comienza inmediatamente cuando Juan escribe la primera letra de la revelación que recibe cuando estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y aclara perfectamente que el Apocalipsis va a ser algo que tendrán conocimiento los siervos de Dios. Y los siervos son personas consagradas en oración, en ayuno, en estudio, en santidad. No son cualquier persona del pueblo de Dios. Yo pregunté a la congregación cuántos habían leído y estudiado el Apocalipsis, solamente 3. Y quiero que le diga una cosa, la persona que más sabía de esto era una persona proveniente de los testigos de Jehová. Voy a decir algo que por un lado es bueno y por el otro lado es lamentable. Los testigos de Jehová han ubicado bien en el tiempo a los 144.000.
no en el lugar, porque el cielo no es solamente para 144.000 personas. Quiero decirle que vamos primero a hacer una leve revisión para entender a la bestia, porque para entender el Apocalipsis hay que entender la bestia. La bestia era siempre algún imperio conquistador, y sabemos que no tenían ninguna piedad, asesinaban, encarcelaban, torturaban, violaban, dominaban, encarcelaban, convertían a la gente a la esclavitud, a su religión. Las bestias solían ser imperios, y a veces se llamaba bestia al gobernante de esos imperios. Les voy a contar que Roma es fundada por Rómulo y por Rémulo, que comienza una nación con ansias de extensión, era gente guerrera, pero como no se podían ocupar de las guerras y de las conquistas y al mismo tiempo establecer esa gran ciudad que después es lo que nosotros conocemos como la gran ramera, Babilonia la Grande, la madre de las rameras de la tierra, Roma. Ellos la fundan, pero necesita quien la organice políticamente. Y el primer intento es la República Romana. Pero como hoy en día, donde hay senadores y toda clase de políticos, viene la decadencia, viene la desgracia, viene la corrupción, se dan la gran vida, viven a costilla del pobre, abusan de las mujeres, inclusive realizan grandes orgías, grandes gastos públicos, y entonces parece que Roma se va a caer y se va a desorganizar. Para eso también ya sus pies de conquista habían salido por el Mediterráneo y hacia muchísimos lugares. Entonces se decide el establecimiento de un gobernante único, que a la postre serían los césares o los emperadores. Ya el primer gobernante se da cuenta que una forma de unificar a la nación es a través de una religión importante, una religión propia, la religión romana. El emperador se convierte en el summus pontífices, sumo sacerdote de la religión romana, y tenía que encontrar una fuente de poder, y decide hacer la imagen de la bestia. La imagen de la bestia es una escultura representando a un prócer de Roma. Podía ser Rómulo, Rémulo o otro personaje importante. Hasta ese tiempo los romanos podríamos decir que tenían como cierto respeto y no decían considerarse dioses ellos mismos. Pero una vez que la persona moría, su espíritu en cierta forma se divinizaba y se convertía en un dios poderoso que podía influir sobre las personas que estaban vivas en carne y hueso, por supuesto, y no en espíritu, sino que podían apoyar, ayudar, afortunar, bendecir, incluso perjudicar a la gente normal. Y esta escultura recibió de parte del emperador como la representatividad de un dios que lo apoyaba del más allá con todo poder, y lo apoyaba en sus campañas políticas para la victoria, lo apoyaba en el sustento de la gobernación para poder presidir o reinar sobre el país, también de cómo decidir sobre la situación de los ciudadanos, y se obligó a la gente a venir a arrodillarse delante de la imagen de la bestia. La mayoría de los pueblos no tenían problema, eran politeístas y un dios más, una mancha más que le hacía al tigre.
Hubo una especie de acuerdo, se respetaba las divinidades que esos pueblos tenían, pero la divinidad de Roma, donde el emperador era el summus pontífice, era la más importante. La gente venía, se arrodillaba, venía una vez en cada tiempo a realizar ceremonias, a hacer cánticos, a venerar, a adorar toda esta imagen de la bestia, que no era otra cosa también que venerar al emperador, adorar al emperador y al imperio romano. Como consecuencia de esto, recibían un título, un papel, una escritura que los habilitaba como ciudadanos romanos fieles al reino. Esto era una marca de la bestia. Ellos se sometían a luchar, a defender, a pelear por el imperio romano, a respetarlo, a no realizar revueltas políticas. Y el emperador romano les respetaba la vida. Era un dios para ellos. Era la vida o la muerte. El problema lo comenzaron a tener con los israelitas, porque ellos jamás, por los mandamientos de Dios, se someterían a arrodillarse delante de una imagen. Y la muerte de los israelitas era por decapitación. Muchos israelitas fueron asesinados por no arrodillarse delante de la imagen de la bestia. Esto pasaría luego con el cristianismo. Los cristianos tampoco se arrodillan ante estatuas, ante imágenes que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan, que están inanimadas, pero la pena la daba el emperador. Muchas veces era la decapitación, otras veces era la crucifixión. Acá comienza una serie de emperadores romanos, Nerón, Calígula, varios más, que fueron tremendos en contra del cristianismo, pero hubo una bestia superior, que fue Domiciano. Domiciano es el emperador que reina cuando Juan es exiliado a la isla de Patmos. Es uno que cambió ya la imagen del ancestro por una propia. Ahí es donde la Escritura dice que se le infundió aliento y se le permitió hablar a la imagen de la bestia. Ya la bestia no era un héroe de Roma, ni un emperador anterior, ni un personaje famoso, sino que la imagen de la bestia coincidía con la bestia que gobernaba. Y Domiciano asesinó miles de cristianos, y Juan tuvo la bendición del exilio. Y allí, en el día del Señor, él recibe una revelación extraordinaria de los hechos por venir. Y escribe las revelaciones o el Apocalipsis. El 666 corresponde a número de hombre. Domiciano. Emperadores. El espíritu del anticristo está presente en cada emperador de Roma, en su persecución, asesinato de cristianos y asesinato del pueblo de Israel. Pero el cristianismo persiste, es fuerte. El Espíritu de Dios lo sostiene. Ellos son decapitados, crucificados, torturados, asesinados, arrojados al foso de los leones. Y llega el momento que un tal Constantino, primer papa de la Iglesia Católica Romana, que Pedro, primer papa, ni que nada. Este hombre se dio cuenta que se iba a exterminar la población.
porque el cristianismo crecía y Dios añadía cada vez más creyentes y no podía estar todo el tiempo matando gente. Entonces dijo, vamos a cambiar la imagen de la bestia. Yo voy a seguir siendo el sumo pontífice y vamos ahora a tener una religión oficial, la cual vamos a llamar el cristianismo. El cristianismo dura con emperador y sumo pontífice un tiempo, pero la política es la política y la religión es la religión, y la religión es el oprobio de los pueblos, nulifica la mente, destruye las neuronas y produce esclavos. Entonces fue necesario un emperador y un papa. El emperador se ocupa de la política y de la guerra y el papa de someter a la gente por medio de la religión. El papa pasa a ser el sumo pontífice, se viste igual de púrpura y escarlata, adopta las mismas costumbres idolátricas, intercambia con los pueblos, negocia la religión. Así como hacía el emperador, que exigía que se construyera un templo donde estuviera su imagen de la bestia y las personas fueran y adoraran. El papado hizo lo mismo. Terminó introduciendo otras imágenes de toda clase que hoy pululan en la Iglesia Católica. El Papa es el heredero de los emperadores y del espíritu del anticristo, y así persiguió por siglos asesinando a los verdaderos cristianos a través de las diversas inquisiciones que realizó, y complicó a Occidente con sus cruzadas con la otra religión tan grande y tan fuerte que es el Islam, donde se odia a todo occidental por las matanzas que los cruzados hicieron a la orden del papado. Este es un pequeño panorama que yo doy para que conozcamos historia. Ahora sí, me compete hablar de los 144.000 que dice la Escritura. Quiero decir algo. Esto de marcar a la gente y de sellar a la gente en alguna manera existió siempre a través de los déspotas, de los tiranos, de los anticristos de todos los tiempos. Vendrá una tribulación grande y final, un anticristo final. Sabemos nosotros que somos un número de documentos, un número de jubilación, un número de clientes. Somos un número que estamos marcados, ya estamos marcados. Quizá la excelencia sea un chip donde todo nuestro panorama de nuestra vida esté controlado, incluso cuando estamos con nuestra esposa en nuestro cuarto nupcial. No sé si se llegará a cualquier tipo de barbaridad. No nos extraña entonces que la Escritura hace la mención de que si no se recibía la marca de la bestia, fueras asesinado, que no se pudiera comprar, que no se pudiera vender, que no hubiera libertad. Nerón marcó mucha gente, y eso no lo dicen las doctrinas, que muchas personas estaban registradas con su respectiva marca. Como dije, al principio se daba un documento, un pergamino, que los establecía como ciudadanos romanos. Después se sofisticó esto. Hasta se llegó a marcar gente como se marcaban las vacas, como se marcaban las ovejas. Voy a decir entonces que conforme a las Sagradas Escrituras, yo ubico a los 144.000 sellados al principio del cristianismo. Los 144.000 eran todos judíos y israelitas. Nos quieren hacer creer vulgarmente que ningún israelita recibió al Señor, y eso no lo dice la Biblia. ¿Sabe usted una cosa? Ese 144.000 tiene
un simbolismo numérico muy grande, porque la Biblia tiene muchos números simbólicos espiritualmente. El 7 significa la perfección de Dios, los 7 espíritus de Dios, las 7 iglesias. 70 veces 7 perdonaré al hermano. El 3, santo, 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 es el Señor Jehová, Rey de los ejércitos. Nos habla de la perfecta santidad de Dios. El 40 días, el Señor fue tentado por el diablo en el desierto. 40 días llovió en los tiempos de Noé. Y hay muchas referencias a los 40 días. La multiplicación de ceros al final de la cifra las vemos muchas veces cuando Israel ganaba batallas en forma milagrosa. Usted dice, y del enemigo había como 400.000 muertos. Pero yo creo que es más un hecho poético y literal, porque ni la ciudad más grande, que era Nínive, con 120.000 habitantes, las naciones no tenían tantos guerreros, ni juntando los jóvenes ni los viejos. No tenían tantos millones de habitantes como ahora. Lo que pasa es que era una forma de demostrar la victoria milagrosa de un ejército reducido y perdido como el israelita, ante una fuerza tan tremenda y poderosa que los iba a abatir, a arrasar y destruir. Y venía la intervención del Señor y los libraba. Es como decir, y vencimos nosotros 100 a 500.000. Pero esto no le da una falsedad a la palabra de Dios, para nada, no entiendan eso que sea así. Por eso el 144.000 lo vamos a interpretar de esta forma. 12 por 12, 144. 12 potenciado al cuadrado, los matemáticos lo entienden. Y multiplicado por la cantidad de cero, nos está dando una enseñanza tremenda de cómo 12 hombres, 12 apóstoles, iban a potenciar y multiplicar el evangelio a naciones enteras a lo largo y a lo ancho del mundo. 12 son los patriarcas, 12 son los apóstoles, 12 dieron inicio a la nación santa de Israel y 12 dieron origen a la Santa Iglesia de Cristo. 12 por 12, 144.000. ¿Se podía llegar a 144.000 sellados? Porque dice la palabra de Dios de la siguiente manera: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en su frente. Recordemos que en Efesios dice la palabra del Señor: y habiendo creído en el Evangelio de vuestra salvación, fuiste sellado con el Espíritu de la promesa, que es la garantía de vuestra herencia para la posesión adquirida. Hay una representación a través de los ángeles que sellan a estos 144.000 israelitas, que son los que se van a enfrentar con todas las persecuciones desatadas por la bestia. Pero van a llevar el Evangelio, y vamos a ver que alguno dice, el pueblo de Israel no le recibió, pero no lee todas las escrituras. Multitudes seguían a Jesús. Aparte de los 12 apóstoles, él le envió 70 personas más para que predicasen el Evangelio del reino, sanasen a los enfermos, echaran fuera los demonios e hicieran milagros. No contamos allí a las mujeres que servían a Jesús y los discípulos que estaban encubiertos como Nicodemo o José de Arimatea. 120 estaban en el aposento alto, todos unidos, unánimes, orando, ayunando, esperando la promesa del Padre. Y en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo. Y dice que ellos comenzaron a hablar en lenguas, o por lo menos en lenguas, todos esos israelitas de muchísimas naciones que vinieron a adorar en el día de Pentecostés, entendieron en su idioma
en su idioma natal, la predicación de los apóstoles, y 3.000 israelitas de sangre se convirtieron al Señor. Y en otra predicación de Pedro fueron como 5.000 que se convirtieron al Señor. Y el Evangelio fue predicado porque el Señor envió a los apóstoles a las ovejas perdidas de Israel. Y Pablo a los primeros que le predicó fue a muchos israelitas y a muchos judíos. Así que miles se convirtieron al Señor. Luego entramos nosotros los gentiles. Vamos a leer algo más de la palabra de Cristo. Y dice, y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Quiero decir algo que es muy importante. Usted me dirá, yo estoy ubicando a los 144.000 acá en la tierra, en el monte de Sión, pero acá dice delante del trono de Dios, en el cielo, delante de los 4 seres vivientes. Bueno, muy bien. Voy a decir una cosa. Los 4 seres vivientes representan las 4 características del Señor Jesucristo. En una lo tenemos como el león de la tribu de Judá, el otro como un becerro, como aquel siervo que vino a servir. Lo tenemos como el Hijo del Hombre, perfectamente hombre, y también lo tenemos como el Hijo de Dios, la divinidad perfecta. Tenemos 24 seres vivientes que teológicamente nadie explica cómo llegaron así delante del trono, pero son reyes. La Biblia dice que cuando Jesús resucitó, los sepulcros fueron abiertos y muchos santos resucitaron y se aparecieron a muchas personas. Algunos dicen que la gente que resucita vuelve a morir, que todos los que el Señor resucitó murieron. Pero la Escritura dice que al hombre le ha sido dado morir una vez y después el juicio, porque la muerte es castigo de nuestro pecado. Qué desgracia morir 2 veces. Yo no sé si la respuesta es que alguno de estos fue llevado al cielo, pero sí sé que Enoc fue traspasado al cielo sin ver muerte, porque antes había tenido testimonio de andar como Dios le mandaba. Y Elías fue arrebatado en un carro de fuego al cielo. Y tenemos 2 testigos, también llamados candeleros, que tenían el espíritu de Moisés y de Elías, que murieron y estuvieron en la plaza pública, y el mundo entero se alegró porque dice que estaban torturados por las prédicas de ellos. Y ellos a los 3 días resucitaron y fueron arrebatados también al cielo. Quiero decir que cuando nosotros oramos, en el Apocalipsis dice que nuestras oraciones están en una copa de oro delante del trono de Dios, pero nosotros estamos acá en la tierra y las oraciones están delante del trono de Dios. Y dice que un ángel les añade incienso para que sean perfectas nuestras oraciones. Y eso concuerda con Romanos cuando la palabra de Dios que dice, hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles y perfecciona nuestras oraciones. La palabra del Señor nos enseña a nosotros que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. La palabra de Dios también nos enseña que lo que atamos en la tierra será atado en el cielo y lo que desatamos en la tierra será desatado en el cielo. Estos 144.000 estuvieron en Sión junto con Jesucristo, aunque la cifra pueda ser simbólica. Y Él es el Rey, porque la palabra del Señor dice que Él entró a Jerusalén en un pollino de asna, montado sobre el hijo de un animal de carga. Y las personas le recibieron con mantos y palmas y reconocieron que es el Rey.
Pilato en su lápida reconoció que él era el rey de los judíos, y Herodes le mandó matar, por eso hizo asesinar a muchísimos niños hasta la edad de 2 años, porque había entendido que nació el rey de los judíos. El sumo sacerdote dijo que convenía que un hombre muriese por toda la nación y no toda la nación a causa de un hombre, porque muchos interpretaban a Jesús como el rey de los judíos y muchos lo querían hacer rey. Y un montón de personas y multitudes le seguían. Así que no es extraño decir que en aquel tiempo de Sión el rey estaba allí, seguido por sus fieles seguidores. Claro que en aquel tiempo vino en son de paz, de reconciliar al mundo entero consigo mismo, y su segunda venida será para reinar con poder y gloria. Hay un versículo de Corintios que a mí me ha demostrado que lo que estoy diciendo de los 144.000 no está errado. Porque cuando habla de la resurrección dice primero Cristo, luego las primicias y después los que son de Cristo en su segunda venida. Y usted verá que de estos 144.000 dice que son las primicias de los redimidos de la tierra. Y las primicias, hermanos, sin duda, son los primeros. Vamos a hablar de estos cantos, del cántico de Moisés. Yo quiero decirte una cosa, que aunque yo escuche tu voz y entienda las palabras que vos cantás, y así lo haga otra persona, tu alabanza, tu cántico, si lo haces en espíritu y en verdad para el Señor, si estás lleno del Espíritu Santo en íntima comunión con Él, solo es una relación única entre vos y el Señor. Olor fragante cual incienso se eleva delante del trono de Dios, y nadie de los que te rodean te puede entender. Solo tú y el Señor y vos. Porque Él escudriña la mente y el profundo del corazón, y sabe lo que hay en vos. Así que aunque sea la misma canción que cante el otro, nunca te entenderán. Nadie puede entender los cánticos espirituales que uno eleva en su corazón, en espíritu y en verdad, al Señor, al trono de su gracia. Y como aquellas oraciones en que el ángel añadía incienso, Él también añadirá incienso a tus canciones. Seguimos con la palabra del Señor, y dice la palabra del Señor: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para el Cordero. ¿Vio que dice primicias? ¿Qué son las primicias? ¿Qué eran las primicias de todos los frutos? ¿Qué eran las primicias del campo? ¿Qué eran las primicias del ganado? Jesucristo fue la primicia para Dios, el primero que resucitó. Las primicias, los que le acompañaron en los primeros tiempos, en medio de la persecución, de la cárcel, del exilio, de la tortura, del hambre, del asesinato, de la decapitación, de la propia crucifixión y de las cosas más horribles que les tocó vivir. Acuérdense del mártir Esteban, su primera predicación, y fue apedreado hasta morir, pero vio los cielos abiertos, vio la gloria de Dios, y allí sentado al Hijo del Hombre a la diestra de Dios Padre. Hermano querido, quiero decirte que la Escritura dice que estas personas fueron las primicias. Qué lindo vivir como si fuéramos las primicias para el Señor. Acá dice que no se contaminaron con mujeres. Quiero decirte que no vamos a hacer doctrina católica apostólica romana
y los sacerdotes no se casan y tienen razón. Acá lo dice porque estaban libres de contaminación de carne. No había adulterio, ni fornicación, ni mentira en sus vidas. Ningún cristiano puede ser mentiroso. Yo di el ejemplo la otra vez. ¿Cuántas veces me encuentro con hermanito y le digo, mirá que hasta hemos cambiado la hora de la reunión, vos que decías que no podías porque tenías que trabajar, porque tenías esto o lo otro? No se preocupe, pastor, el domingo estoy ahí, Y así muchas veces y muchas cosas, y no cumple. Un cristiano no puede ser mentiroso. Esta gente no era mentirosa, predicaba la verdad y vivía conforme a la verdad de su testimonio. Aparte, las iglesias en aquellos tiempos o los grupos se los consideraba como a las ciudades, se los llamaba como si fueran mujeres. ¿Se acuerdan? A Roma también se la llamó mujer, ramera. No había adulterio espiritual, no había adulterio de la doctrina y no había adulterio en la carne, como debe ser con todo cristiano. En sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. No tenemos que tener mancha. Jesucristo vino a buscar una esposa a la iglesia sin mancha y sin arruga. Debemos reducir al mínimo la expresión de nuestro pecado y como dice la Escritura, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así debemos vivir. Luego dice el pasaje en la palabra del Señor: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Quiero decirle algo. Después de este pasaje dice que ha caído la gran Babilonia, la madre de las rameras de la tierra, el imperio romano. Y luego tiene que caer, y está cayendo, lo que quedó del imperio romano, su herencia, que es la Iglesia católica, apostólica y romana. Dice que los ángeles no pueden predicar el evangelio porque fíjense que un ángel apareció a Cornelio mientras estaba orando y no le predicó, pero le llevó el mensaje de cómo comunicarse con el apóstol Pedro para que le predique la palabra de Dios. Los ángeles son ministros, son mensajeros, pero no predican el evangelio. Dice la Escritura que ellos anhelan hacer lo que nosotros hacemos, pero no pueden. Pero sí pueden ayudar a acampar alrededor nuestro y defendernos. Ellos pueden intermediar en el sentido como aquí en el caso de la oración de Cornelio y Pedro para que se lleve adelante el plan de Dios. Nos pueden aparecer en una visión. Entonces, ¿qué significa que haya tres ángeles acá? Muy simple. Uno representa al Padre, al otro al Hijo y al otro al Espíritu Santo, en mutuo acuerdo de que el Evangelio se propague al este, al oeste, al norte y al sur del mundo entero. Toda la tierra será llena de su gloria, y hasta que el Evangelio no sea predicado a la última de las criaturas, no se cumplirá la palabra del Señor. Será predicado este Evangelio del reino a todas las naciones y después el fin. Cristo vendrá hasta que la última criatura escuche la palabra de Dios y hasta el último cristiano entre en el arca de la salvación. El Señor es paciente para con todos porque quiere que todos seamos salvos. A mí no me importa lo que me van a decir de mi interpretación de los 144.000. Que me faltó agregar que dice 12.000 de cada tribu de Israel, porque eran todos israelitas, y dice de toda la misma cantidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios no hace acepción de personas.
Dios ama a todos por igual, no podían ser más de uno y menos del otro. Porque a todos los israelitas Dios trata de la misma manera, como trata a todos los cristianos de la misma manera y como trata a todas las personas sin excepción. Mientras estemos en la tierra, hermano, tratemos de vivir santamente. Podía buscar otros temas también en el Apocalipsis. Quiero decirle algo, es una vergüenza que se traten de herejes, de apóstatas y se ataquen los que creen en el arrebatamiento previo a la tribulación o los que creen en que Cristo viene después de la tribulación. Somos cristianos porque tenemos el fruto del Espíritu Santo, porque perseveramos hasta el fin. Y como dije, nosotros, nuestra cabeza, que es tan pequeña como la de un alfiler, perdido en el vasto infinito que la mente de Dios, no nos permite comprender todas las cosas. La doctrina del arrebatamiento previo a la tribulación cuenta con sus grandes ventajas y otras desventajas, como el post-tribulacionismo. Los cristianos no deberían pelear por estas cosas. Deberían decir, tenemos esta hipótesis en la cual creemos. Pero cuando la fundamos en un dogma, jamás nos vamos a poder rectificar de nuestro error. Una vez leí un libro y que nos enseñaba de la valentía de Pedro que salió de la barca y no de los otros que se quedaron en la barca. ¿Sabes qué? Una vez que vos tenés una religión oficial en tu vida, tu Dios es tu doctrina y jamás el Espíritu Santo te va a revelar una nueva verdad. Al menos que te postres, que te humilles, porque Dios enaltece a los humildes y resiste a los soberbios. Mucha gente no sale del catolicismo porque es la religión de sus padres, de sus abuelos. Y otros hacen lo mismo con el Evangelio. Se metieron ahí y tienen que dar gracias porque conocieron a Cristo y conocieron muchas verdades. Pero cuando cierran los ojos, no sé cómo duermen tranquilos en su conciencia, salvo que estén llenos de ignorancia, porque defienden mentiras establecidas por los hombres, como está escrito. Su temor de mí no es otra cosa que mandamientos de hombres, doctrinas de hombres. Estamos con estas teologías sistematizadas que no las necesitaron los que predicaron el Evangelio en el principio de los tiempos y vencieron toda oposición, persecución, dieron su vida por el Evangelio. No tenían ningún medio moderno tecnológico, no había aviones, barcos, buses, no había hoteles, no había micrófonos, no había radio, no había televisión, no había comida hecha, no había restaurantes. No había pavimento, no había gas, no había agua potable, no había internet. Sin embargo, llegaron al mundo entero sin ninguna teología sistematizada por el diablo, las cuales defienden los calvinistas, los arminianos y todos los anos que hay por ahí. Perdone que le hablan de esta manera. Cuando hablo con un calvinista me llama arminiano y yo de arminiano tengo muy poco. Lo que pasa es que ellos llaman arminiano a todo el mundo. Yo tengo la verdad de Cristo y no la cambio por nada. Podrá haberte gustado lo que yo dije de los 144.000 o no, pero lo importante es que vos aprendas algo. Que debemos permanecer firmes hasta el fin en una vida santa, honrando y glorificando al Señor y esperando su pronta venida. Y hay doctrinas que ya te quieren enseñar cuándo va a venir el Señor Jesucristo, y sin embargo Jesús dijo que Él tampoco sabía la hora, que solamente al Padre Él tenía la sazón de decir cuándo sonaría la trompeta y Jesucristo nos vendría a buscar. Antes de la tribulación, después de la tribulación. Yo tendría que hablar mucho de la tribulación, porque para los que cristianos que sufrieron de manera tan terrible, como dice acá la Biblia, esa era su gran tribulación.
los que están siendo decapitados en Oriente, como este hombre que le mataron primero cada uno de sus hijos y no renunciaba al Evangelio. Podía haber renunciado por sus hijos y también fue decapitado. Para ellos hay tribulación terrible ahora mismo. Para estos cristianos también hubo gran tribulación. La gran tribulación es cuando a vos te toca que pasar. Quiero cerrar con esto porque con todas las comodidades que tenemos en nuestra vida de hoy, la gente siempre encuentra una excusa para dejar de congregarse. Que tengo un cumpleaños, que tengo visita, que hace mucho calor, que llueve, que hace mucho frío, que anda mal el transporte y lo que vos quieras. Somos muy flojos los cristianos de hoy. Aprendamos algo de estos 144.000 y del relato apocalíptico que tenemos, de la terrible crisis que debieron enfrentar aquellos hombres y deberán enfrentar todo cristiano que está en una situación semejante como esta. Yo quiero que el Señor te bendiga. Quiero que no te dejes manejar por doctrinas de hombres. Yo no pertenezco a ninguna religión. Yo le dije, basta la religión. Yo simplemente puse una casa de oración con un cartelito afuera para orar por los vecinos y ¿sabe lo que me tocó hacer primero? Asistir a 3 sepelios. Asistir a una mujer que el marido le pegó, la lastimó toda y la tiró afuera de la casa. Y así se fueron viniendo muchas personas que el Señor fue añadiendo. Y debe ser una de las pocas iglesias en donde que algunos pensamos diferente que los otros y no nos peleamos. Acá no nos vamos a pelear si se usa un pantalón o no se usa un pantalón, si la salvación se pierde o no se pierde, si fuiste predestinado o no fuiste predestinado. Acá lo que vamos a predicar es que tenés que arrepentirte de tus pecados y aceptar al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a reconciliar consigo al mundo y llevar muchos hijos a la gloria. Tened presente que hay un cielo y hay un infierno. El cielo es para aquellos que han creído en el Señor Jesucristo y el infierno son para aquellos que lo han negado. Ninguno se pierde por ser más pecador o menos pecador que el otro. El único pecado que te manda al infierno es rechazar la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. En este momento quiero decirte que creer en Jesucristo y arrepentirte es un mandamiento de Dios, porque la Escritura dice claramente que Dios, habiendo pasado por alto los pecados de vuestra ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta y que crea en el Evangelio. Algunos te van a decir que tenés que hacer una oración, a mí me parece bien. A mí me parece que bien que hagas una oración de fe y le pidas perdón al Señor por tus pecados. Otros dicen que no hay que hacerla, entonces no la hagas. No sé, pero tenés que arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Y ahí dice la palabra del Señor, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Primero tenés que creer y arrepentirte. Yo pienso que es así porque lo dice la palabra del Señor y no hay cosas raras. Otros te dirán que el Señor te tiene que hacer nacer de nuevo para que creas y te arrepientas. No me voy a pelear más con ellos. Yo creo que hay que creer y arrepentirse primero y hay que humillarse delante de Dios. Eso el hombre es responsabilidad que lo haga, porque así lo ha querido Dios en su soberanía. Que el hombre tome la decisión una vez que le ha sido predicado el Evangelio. Por eso lo asiste con su gracia y lo asiste con su Espíritu Santo para que tú te convenzas que te estamos predicando la verdad. Si tú te resistes, tendrás el problema de que lamentablemente tendrás que pasar la eternidad en un lugar nada conveniente ni nada propicio para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido porque cuando veas este video,
quiero decirte que aquí se te ha hablado la palabra de verdad. Es el momento de dejar tu vida pasada y recibir esa herencia gloriosa que Dios tiene preparado para los que han confiado en Él allá en las glorias celestiales. Soy un hombre tremendamente bendecido por la gracia de Dios y que conocí el Evangelio desde niño y me he apartado varias veces y el Señor me ha tomado de la mano y me ha traído de vuelta. Espero haberte ayudado en algo. Dios bendiga tu vida. Estoy muy agradecido a Dios si este video te ha servido para bien. Y también estoy agradecido a Dios si no concuerdas con Él. La palabra de Cristo no es para contender, sino para darle gloria al Señor. Dios te bendiga grande y abundantemente. Te ha hablado el Señor, el Espíritu Santo, a través de la persona de Ricardo Pladek, pastor de una humilde iglesia en un suburbio de Berazategui, capital del vidrio, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Nuestro templo se llama Casa de Oración, Ministerio de Fe. Y me siento agradecido al Señor, si aunque sea una mínima porción de personas hayan recibido este mensaje. Si me querés hacer una pregunta, lo podés hacer. Y no me voy a enojar si ubicás los 144.000 al principio de la gran tribulación. Porque el Señor, si algo me ha enseñado a mí, es que debo estar esperando su pronta venida. Con arrebatamiento anterior a la tribulación o después de la tribulación. Porque un cristiano tiene que estar ampliamente preparado para cuando el Señor venga, llevando una vida de obediencia y santidad. Porque escrito está que si tuviera todo el conocimiento, entendiera todas las profecías y conociera todos los misterios, y no tengo amor, nada soy, y soy címbalo que retiñe, ruido que se fuma en el viento, y mi alma está perdida en el infierno, por más doctrina que tenga, por más conocimiento de la Biblia que tenga. He querido ubicar los 144.000 en el lugar que corresponde. Si opinás distinto, tendrás tus motivos y tendrás tu doctrina. Tampoco la tribulación y los hechos relatados en el Apocalipsis son doctrina esencial para la salvación. Doctrina esencial es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero es bueno conocer estas cosas y estar íntegramente preparado, porque la vida sobre esta tierra es bastante complicada, a pesar de que nosotros la tenemos relativamente fácil con lo que pasa en el mundo entero. Quiero sentirme como una primicia de Dios, como uno de los que estén bien ubicados al recibir una amplia y generosa entrada en los cielos. Ya sé que he perdido mucho tiempo, quizás me toque el oficio de barrendero en el cielo, barriendo polvo de oro, porque allí las calles serán de oro. Pero doy gloria al Señor bendito, que por lo menos he entendido que fuera de Él no hay salvación. Y quiero que así tú lo entiendas también. No voy a extenderme más. Que el Señor te bendiga y que esto te sea de gran provecho. Y quiero decirte algo. Si te enojas conmigo, si tu doctrina no concuerda, si me injurias, si me llamas hereje, apóstata o lo que quiere, como lo han hecho muchas veces, el Señor te bendiga, porque si soy vituperado a causa del nombre de Cristo, es porque soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre mí.